Y acabamos de iniciar una serie titulada La dimensión espiritual de Dios o el mundo invisible de Dios. Podemos manejarlo de esas dos maneras, pero el propósito de esta serie, esta va a ser la segunda conferencia. La primera la dimos en la conferencia anterior. Esta conferencia tiene como propósito buscar en la Biblia esos pasajes que durante mucho tiempo, precisamente por ser tan controversiales y tan misteriosos y muchas veces tan incomprensibles, comenzar a desenterrarlos y poder encontrar que a través de esto podemos realmente entender cómo puede cambiar radicalmente nuestra manera de pensar en Dios, por qué estamos en este mundo y cuál será nuestro destino final. Cuando nosotros comencemos a ampliar el espectro, la dimensión espiritual y la dimensión invisible, y comience el cristiano a entender que el mundo que nos rodea, claro que estamos en un mundo terrenal y tenemos que tener los pies en la tierra, pero cuando comenzamos a comprender más el mundo espiritual, cómo estamos rodeados de millones de ángeles, unos buenos, otros caídos, querubines, y todo lo que se está llevando ahorita en el espacio, porque los ángeles solamente están así las 24 horas espiándonos, ¿verdad? Hay actividad tremenda en el mundo invisible de Dios, y la Biblia nos los revela. Y cuando comenzamos a comprender el mundo espiritual o de los ángeles, cómo opera y qué características tienen estas entidades espirituales y la influencia que tienen sobre nosotros, comenzamos a abrirnos un mundo diferente de confianza en cómo piensa Dios. Hemos visto en la conferencia anterior, en 1 Reyes capítulo 22, que Dios se le describe con un ejército a la derecha y con uno a la izquierda, preguntándoles a los ángeles cómo podían ellos idear, Dios preguntándoles a los ángeles cómo podían ellos idear la muerte del rey Acab, cómo se podría llevar a cabo en el mundo. Dios había sentenciado, esta persona ya tiene que morir. Dios es el único que decide cuándo los seres humanos mueren, pero la forma de hacerlo, les pregunta a Dios, y viene un espíritu y le dice una cosa, viene otro espíritu y le dice otra cosa, y nos damos cuenta, nos enfrascamos en un mundo donde, oye, ¿qué Dios necesita pedir consejo? ¿Dios necesita pedir ayuda? ¿Acaso no lo puede hacer Él? Y contestamos con otra pregunta: ¿que acaso Dios también no puede mandar a los ángeles y evangelizar el mundo? ¿Nos necesita a nosotros, pobres criaturas vulnerables, tercas, rebeldes como somos? ¿Le place a Dios en su soberanía llamarnos, vayan y prediquen el evangelio, cuando Dios lo podía hacer? ¿No puede Dios acaso soplar y detener el viento? Y en Apocalipsis decir, y los 4 ángeles fueron para detener el viento, y Dios mandó a los ángeles para esto. Y vemos que Dios, tanto en el mundo invisible como en el mundo visible, usa a sus criaturas que Él ha creado para sus propósitos, porque Él así lo diseñó, así lo designó, y al mismo tiempo somos agentes morales. Tanto los ángeles en el cielo como nosotros somos criaturas responsables y morales de las decisiones que tomamos. Vamos a ver a continuación que no cabe duda que la Biblia tiene pasajes extraños, como ya lo vimos, especialmente en la dimensión espiritual. Vimos también, ¿verdad?, la serpiente en Génesis 3, que era o no era serpiente, por qué la Biblia le llama serpiente, porque dice que era más astuta que las criaturas que estaban en el huerto. Se tradujo los animales del campo. En el hebreo es Chai Nepesh, criaturas vivientes. Porque en Génesis 6 hay una mezcla de ángeles con humanos. ¿Se pueden los ángeles mezclar con humanos? ¿De dónde salieron los gigantes Nefilim de 4,5 metros, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies? ¿Pudo Eliseo en Segunda de Reyes ver el mundo espiritual, carrozas y ejércitos rodeando el mundo y tratando de impedir que abajo en la tierra lo mataran a él? Podemos meternos en todos estos pasajes y decir, ¿realmente lo creemos?
¿Está esto de verdad sucediendo? Una carroza de fuego baja y se lleva a Elías, el profeta. Una carroza de fuego. ¿Que los caballos vuelan? ¿O los ángeles tienen alas? Y cuando comenzamos a cuestionar todos estas cosas que están en la Biblia, es cuando comenzamos a buscar dentro de la misma Biblia las respuestas. Porque la Biblia no es de interpretación privada. Y cuando comenzamos a escudriñar las Escrituras, comenzamos a tener más luz y más luz y más luz, porque la luz viene gradualmente. Si tú vienes a la Biblia una vez a la semana y hoy el domingo ni la Biblia trajiste, ¿a qué virgen invocamos? Virgen de todos los santos. Ni el domingo traes la Biblia, porque ya te acostumbraste que hay un versículo de vez en cuando u otro por allá. No la tienes ahorita en tus rodillas tomando notas, buscándole. Amós, ¿dónde estará? Me voy al índice, página 995, y ya la abres y comienzas a manejar la espada del Espíritu y a saber dónde está todo, porque la usas. Y lo que no se usa, pues con el tiempo, ¿verdad?, se descompone. Tú dejas tu carro estacionado 6 meses, se va a acumular el aceite abajo y se va a endurecer y ya no va a arrancar tu carro. Todo lo que no se usa se descompone. Agarra un brazo y métetelo aquí y guárdatelo 6 meses. A los 6 meses no puedes estirar el brazo, se te entumieron los músculos. Así es exactamente el cerebro y el mundo espiritual. ¿No ves la Biblia? Entonces nomás te entra así de luz. Tienes 5 años en Cristo y así has dejado que entre la luz, porque nomás la lees una vez a la semana o a lo mejor 1 hora a la semana. Pero los que la leen más y la meditan y la estudian y traen su Biblia y son hombres de la palabra de Dios, entra la luz de una forma tremenda, te ilumina, te da seguridad, te da fuerza, comienza a tener respuesta a muchos problemas. Tu frustración que traes, tu amargura, la ansiedad, el estrés que está gobernando a los seres humanos, comienza a salir de tu vida, porque en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el estrés, echa fuera la ansiedad, y comienzas a vivir una vida en abundancia. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, qué triste que los cristianos no puedan vivir de esa manera en el mundo en que estamos viviendo. Muy bien, vamos pues a ver que no cabe duda que la mayor parte de la gente actualmente está fascinada con lo sobrenatural y lo sobrehumano, y lo podemos comprobar con la cantidad de películas que actualmente se están pasando de ciencia ficción y que en los últimos años se han estrenado. Los superhéroes, los Transformers, los X-Men, Harry Potter, los Vengadores, Batman, Superman, Rambo, invasiones de demonios, invasiones extraterrestres, la guerra de las galaxias. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué han tenido éxito todas estas películas y todos estos videos que están transmitiendo? Simplemente podríamos contestar porque estas películas se salen del mundo ordinario. En otras palabras, nos ofrecen un mundo más emocionante que el mundo en que estamos viviendo. Nos transportan a otra dimensión, donde vemos que tienen poderes, etcétera, etcétera. Tienen algo, casi todas, ¿verdad?, entre el bien y entre el mal, pero magnificado a una escala cósmica que emociona. Y por otro lado, la gente es atraída siempre por el mundo sobrenatural. Por eso la gente va a una feria a que le lean la mano, el tarot, la bola de cristal, gobernantes que consultan a chamanes, etcétera, etcétera, porque somos atraídos a otra dimensión que algo nos da testimonio que existe. Porque dice Eclesiastés, apúntalo, 3, versículo 11. Eclesiastés 3:11, que Dios puso dentro del alma humana el mundo eterno, la eternidad. Traemos dentro de nuestra alma la eternidad. Y no somos como el chimpancé o como el delfino, como el elefante o como cualquier animal inteligente, que son inteligentes y tienen alma los animales, pero los animales no tienen conciencia
de Dios. No tienen conciencia de otro mundo que existe. Y cuando se nos presenta a nosotros en películas y esto y la guerra de las galaxias y que Marte y los viajes, nos atraen y nos fascina. Porque repito, nos sacan del mundo natural. Y esta es la Biblia. La Biblia es un libro, el único de los billones de volúmenes de literatura que existen. El único libro que nos saca del mundo natural, nos corre las cortinas y nos revela un mundo impresionante que se ha estudiado con mucho descuido, y que al conocer este mundo impresionante, de veras te vas a sentir un superhéroe. Te vas a sentir con una confianza en el Espíritu Santo y en Cristo, y vas a saber que mayor es el que está dentro de mí, mayor es el que está dentro de mí, que esa persona que se endemonió, que esa bruja que me maldijo, que cualquier persona que tenga poderes. Dentro de nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, que es mayor a cualquier otro espíritu que pueda haber en el mundo. Y cuando lo descubres, ¿qué te hace caminar? Como soldado, como guerrero. Ya no caminas con temor. ¿Y qué me va a pasar? ¿Por qué? Porque sabes que dentro de ti siempre estará Dios. Nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Perderás el temor, y al echar fuera el temor de tu vida, tendrás paz para conocer la voluntad de Dios. Muy bien. Vamos a ver que existe dentro de la condición humana algo que siempre anhelamos que vaya más allá de nosotros, ¿verdad? Nuestra experiencia humana. Sin embargo, las mayores cosas que la gente se imagina no son reales. Yo le llamo marihuanadas. Y la gente, la imaginación es muy grande, y por eso Julio Verne y todos los escritores que inventaron muchas cosas fueron reales, otras no fueron reales. Pero por tratar de escaparnos de este mundo, el mundo busca entonces a través de las drogas. El LSD que los Beatles trajeron a América, que es la dietilamida de ácido lisérgico, la marihuana, ahora el éxtasis y otras sin número de anfetaminas que existen. Ingerir algo que nos saque de este mundo, que nos transporte a un mundo psicodélico que no existe más que en nuestra mente, porque no es real, y que estás bajo el influjo de demonios. Y cuando tú viajas al mundo invisible que nos rodea y no eres guiado por el único guía que te puede guiar, que es el Espíritu Santo, eres engañado. Entonces, hay espíritus que están tratando de que nosotros busquemos la manera, o como muchos faquires que se sientan, ¿verdad? Y llegan a concentrarse para no sentir dolor, o comienzan a concentrarse y dicen que tienen poderes de hipnotismo, de ver el futuro, etcétera, etcétera. Todo este mundo es lo que Dios prohíbe, porque el guía de la mente no es el Espíritu Santo. Son espíritus de demonios que imitan, que saben que buscamos lo sobrenatural, y acabas con las cartas tarot, que te echen el café turco, con la bola de cristal, con la astrología, porque estamos buscando algo que trascienda lo natural. Vamos a comenzar a estudiar quiénes son los que la Biblia le llama dioses. Vamos a descubrir que hay cantidad de cosas en la Biblia y personas que Dios les llama dioses. Y cuando nosotros entendemos que en la Biblia la palabra Dios no significa nada, porque a Satanás se le llama Dios de este mundo en 2 Corintios capítulo 4. Satanás es un Dios, el Dios Tlaloc, el Dios de la lluvia, el Dios Zeus, el Dios Poseidón de los griegos. Y encontramos por todos lados, los hindúes tienen millones de dioses. Y cada vez que nos sumergimos en el mundo,
y oímos la palabra de Dios, como una señora una vez me dijo, es que doctor Alducin me dice, yo creo en Dios, y le contesté, ¿en cuál Dios? ¿En cuál Dios? Cuando tú dices creo en Dios, no estás diciendo nada. Los hindúes tienen millones de dioses, los musulmanes tienen al Dios de Alá. Entonces, cuando alguien dice creo en Dios, no está diciendo nada, te está diciendo solamente creo en algo sobrenatural, una deidad, no sé cómo, pero yo creo en algo, una fuerza, lo que sea, pero no te está diciendo que cree en el Dios y Padre de Jesucristo. Y el único Dios verdadero, el único Dios vivo y verdadero, se llama Yahweh, Jehová. Ese es el nombre del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Y cualquier otra manera de comunicarnos con los dioses que estamos el mundo tratando de comunicarse, se están comunicando con demonios, con ángeles caídos. Y vamos a ver de qué forma Dios en el mundo sobrenatural tiene reuniones con los Elohim, con los dioses, o sea, con potestades y con entidades espirituales que tienen autoridad en el universo cósmico de Dios, y que se encuentran unos bajo el control de Dios, otros en rebelión contra Dios, pero existe un mundo arriba de nosotros, igual que como nosotros, organizado, presidente, vicepresidente, gobernador, presidente municipal, etcétera, etcétera, organizado igual que aquí, con mucho más organización, desde luego, que en el mundo que vivimos. Vayamos al Salmo 89 para comenzar. Vamos a comenzar a quitar muchas incógnitas y a sorprendernos de las cosas que tal vez has leído tantas veces en la Biblia y no habíamos podido entender. Anteriormente hicimos la pregunta si los cristianos realmente creen lo que leen en la Biblia. Y si así es, vamos a considerar el siguiente para ver si realmente tú crees todo lo que la Biblia dice. En el Salmo 89, versículo del 5 al 7, tenemos esta revelación. Y dice así, Salmo 89, del 5 al 7, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿De cuáles santos hablará? ¿De los que están en el cielo, de los que están en la arriba? ¿O cuál es la palabra hebrea para santos? Porque ¿quién en los cielos igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Ponle en tu Biblia a la palabra potentados Elohim. ¿Saben por qué deben tener la Biblia? Ponle a la palabra potentados Elohim. Vamos a traducirlo. ¿Quién será igual a Jehová entre los hijos de los dioses? ¿Hijos de los dioses? Hermano, ¿de qué está usted hablando? ¿Quiénes son estos hijos de los dioses que está mencionando aquí el Salmo 89? No, mejor no le entiendo. Pásale la hoja. Porque es lo más natural, ¿verdad? Y es normal. Cuando no tenemos la revelación y está medio complicada la cosa, mejor le sigo leyendo. Ya dejo a ver quiénes son los hijos de los dioses. A ver, ya dentro de 2-3 años lo voy a entender. Versículo 7. Dios temible en la congregación. Esa palabra congregación es la asamblea de los hijos de los dioses. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. En este pasaje estamos hablando de una corte que Dios tiene como un rey, donde tiene sus príncipes, sus cortesanos en su trono de universo. Y aquí se refiere a la corte de millones de seres espirituales que rodean a Dios en su trono. La palabra congregación apunta, es la palabra hebrea Cajal, con Q de queso, Cajal, y H intermedia, Cajal, que significa asamblea. ¿Quién estará en la asamblea o en la reunión de los hijos de los dioses? Pregunta aquí el autor de este salmo. Y podemos aquí traducir este pasaje claramente en el original hebreo. Dios está presidiendo como el presidente de una compañía, como un rey,
en una corte que tiene de seres espirituales de los dioses y donde finalmente Él da su decisión. Brinquémonos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 4. Ya comenzamos a profundizar aquí. Dios tiene una corte donde toma decisiones, donde muchos de ellos sirven como consejeros. ¿Consejeros? ¿Qué Dios necesita consejeros? ¿Qué Dios necesita la opinión también de los ángeles? ¿Dios necesita tu opinión, mi opinión, de seres vulnerables, rebeldes, débiles como somos los seres humanos? ¿Cómo es posible que pueda Dios llegar al grado de decirle a alguien: oye, Carlos, te pregunto, ¿te vas a casar con Chencha? Sí, ¿y qué? Bueno, no, yo nada más estaba preguntando. ¿No me quieres preguntar si me has preguntado mi opinión? Si Chencha es para ti. Oye, Pancracio, ¿quieres comprar esa casa? ¿Sí? ¿Te interesa? Claro que me interesa, te conozco de Dios. ¿No me has preguntado como mi hijo? Mi opinión sí me interesa. ¿Ya oraste por lo menos algunos días para saber que la decisión que tú estás tomando me interesa que me consultes para yo darte mi opinión? No, no necesito tu opinión. Bueno, Dios nos deja. Dios nos deja. Es que me casé con este sapo que tengo de esposo y a ver, ¿por qué Dios? Soy tu hija, ¿verdad? ¿Por qué no impediste que me casara con este hombre? Simplemente porque no me preguntaste y te casaste porque te emberrichaste con ese hombre o con esa mujer. No le eches la culpa a Dios de tus decisiones. Entonces tenemos que entender que tenemos que meternos a la familia de Dios, a nuestro Padre, que le interesa nuestra opinión y que oremos y que le pidamos consejo para que Él nos pueda dirigir. En Daniel capítulo 7, Daniel 7, encontramos otra revelación tremenda. Dice, por ejemplo, Daniel 7, versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Es lo que vio Daniel en el cielo. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Lo mismo que nos dice el salmista en el 89 que vimos nosotros, que Dios se le describe en una corte como un rey con todos sus súbditos. Es la misma imagen, el mismo retrato que Daniel le da el Espíritu Santo. Dios lo veo en su trono con millones de entidades espirituales que le están sirviendo y le están asistiendo noche y día, igual que nosotros. No cabe duda que es sorprendente estos pasajes, como nos vamos a sorprender todavía más, porque ¿de qué dioses, de qué Elohim se está hablando la Biblia? ¿Por qué se les llama a todos los que sirven a Dios los hijos de los dioses? A ver, vamos a comenzar a conectar las piezas del rompecabezas. Desde el libro del Génesis, Satanás le dijo a Eva: Eva, serás como Dios, pero eso no dijo. Si tienes tu Biblia, apunta lo que le dijo Satanás a Eva. Esa palabra Dios es Elohim. Entonces, Satanás le dijo a Eva: serán como los plural dioses. Si tú participas de ese árbol o de ese fruto, vas a ser como los dioses. ¿De cuáles dioses está hablando Satanás? Ya que seguimos estudiando la Biblia por todos lados, vamos a encontrar que a todas las criaturas espirituales que están en el cielo, todas ellas conocen ahora el bien y el mal. Hubo ángeles que se rebelaron, se quisieron asomar qué es la maldad y fueron arrastrados por Lucifer. Los otros ángeles se quedaron con Dios, sirviendo a Dios, adorando a Dios, conociendo a Dios, y ellos conocieron también el bien y el mal. Vieron la cruz,
y va a haber una guerra en Apocalipsis 12 entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Y es lo que Dios no quería que nosotros conociéramos. Entonces, cuando la Biblia retrata en Génesis 2 a Adán y Eva, síganme con cuidado, el último retrato de la primer pareja humana, son desnudos. Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Es el último retrato antes de pecar de la primer pareja humana. Ok. Pasa algo en medio, que es la tentación, y cae en la tentación. Y el próximo retrato de la primera pareja humana es la misma pareja tapándose sus órganos genitales. Ya tenían vergüenza. Antes de la caída no tenían vergüenza. Después de la caída, lo primero que vino a sus vidas es, descubrieron que estaban desnudos. Antes, cuando no tenían pecado, no sabían que estaban desnudos. Pero ahora la desnudez les provoca vergüenza. Antes vivían en estado de inocencia, ahora conocen el mal. Agarra a un niño de 2 años y a una niña de 2 años y ponlos en una tina desnudos y no hay ningún problema. A esa edad, 1 o 2 años, no están conscientes los seres humanos de su desnudez. Mételo de 4 o de 5 años y ya inmediatamente un niño de 4 o una niña de 4 o 5 años se tapan. Pregunta: ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién les enseñó que es vergüenza o que es vergonzoso nuestra desnudez? ¿De dónde vino este sentimiento que agobia al ser humano y que causa que la corrupción que ha habido por toda la historia ha sido precisamente a través de la sexualidad? Todos los más grandes crímenes, todo lo que hay ahorita, todo el degeneramiento, divorcios, transgénero, homosexualismo, lesbianismo, lo que tú me quieras mencionar, está relacionado con la sexualidad. No arruina a un hombre peor cosa que el adulterio. Arruina su vida, arruina su familia, su matrimonio, su negocio. A un hombre de Dios arruina su ministerio, etcétera, etcétera. No hay cosa que haga más daño en el ser humano que una sexualidad descarriada, sin freno, no controlada por el Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene esto? Desde el huerto del Edén. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Satanás a Adán y a Eva? Van a ser como dioses. Ahora, ¿qué dioses se refería a Satanás? Van a ser iguales a todas las entidades que existen en el cielo y que conocen ya el bien y el mal y la rebelión de un querubín llamado Lucifer. Si ustedes participan de eso van a ustedes a participar. Van a convertirse en dioses. Ahora, vayamos a otro pasaje, Salmo 82. Y este está todavía mucho, mucho más claro, más explícito y más misterioso a primera vista. Veamos este pasaje para confirmarlo. Salmo 82, versículo 1. Lo leemos primero en el castellano y después le agregamos las palabras originales hebreas. Dios está en la reunión. ¿De quién? Dios está presidiendo una reunión de dioses. ¿De dioses? ¿Que no solamente hay un solo Dios? Entonces hay muchos dioses. Ya comenzamos a entender que la palabra Dios no implica al ser supremo, sino simplemente entidades con poderes que gobiernan y que son atribuidos a los seres humanos. Y cuando un ser humano se hinca delante de una estatua y comienzas a ponerle veladoras o lo que tú quieras, estás ante una estatua que para ti es una diosa. ¿Por qué? Porque detrás de esa estatua, ¿quién te impulsó a hincarte delante de ella? Los espíritus que se encuentran detrás de esa estatua son reales.
Y el magnetismo que usan para jalarte y desviarte a la adoración verdadera es real. Pero la gente no lo sabe. Todos los cristianos venimos de ahí. ¿Por qué? Porque desconocíamos el mundo espiritual como opera. Si tú, vean ustedes, de una manera más sencilla, la inclinación de todos los seres humanos a adorar a algo o a alguien. Todos los jóvenes, viene un cantante y las muchachas y hasta se quitan la camisa, etcétera, etcétera. La tendencia es adorar. Nos enfocan a adorar a ese cantante o a ese artista o a ese deportista, y en ese momento te concentras sin que te des cuenta, estás enfocándote y adorando algo que es un ser humano. Pero tenemos esa tendencia. Entonces se muere un deportista y lo hacen un dios, o sea, un objeto de adoración, de comenzar a inflar algo completamente fuera de este tamaño. Un artista o un Hitler, un Stalin o un escritor, pero tenemos la tendencia siempre de estar adorando algo o a alguien, porque fuimos creados para adorar. Ahora, cuando no sabemos a quién adorar, pues adoro al tenista, al futbolista, al artista, al ateo o al X o como se llame, ¿verdad? O a la esposa. Unos adoran a la esposa, otros adoran al hijo, es su Dios, otros a Fido el perro es su Dios. ¿Se acuerdan ustedes en Juan capítulo 4, la mujer samaritana? Qué increíble es la Biblia, maravillosa sabiduría. La mujer samaritana era una mujer religiosa, pero la chulis, con 5 maridos que te había enterrado en el jardín de su casa, yo creo. Y cuando Jesús llega al pozo de Samaria, llega a la cita, el Padre le dijo, porque así comienza el capítulo 4, le era necesario a Jesús ir a Samaria. En otras palabras, en el calendario que Dios le dio a Jesús, porque Jesús dijo en Juan 14, yo no hago nada más que lo que veo hacer al Padre. Yo no saco un demonio por mi propia voluntad. Todo lo que hago, si me dicen mi padre, sana a este y no sanes a este, échale los demonios a este déjaselos todavía. Jesús no hacía nada ni hablaba nada, era la perfecta voluntad sometida a Dios. Entonces en el calendario de Dios tenía Jesús la cita a las 12 del día. Y cuando llega Jesús a las 12 del día a Samaria, tenía una cita con una mujer samaritana sumamente inmoral. ¿Por qué a las 12 del día? Porque las mujeres decentes iban a recoger el agua antes de que saliera el sol a las 7, 8 de la mañana. Pero las mujeres que no eran decentes, las que eran o se consideraban, ¿verdad?, de la vida alegre, iban cuando ya no había mujeres decentes a sacar el agua. Y Jesús no fue con las mujeres decentes, fue con la peor de las mujeres a las 12 del día. Y entonces comienza la conversación que todos conocemos entre Jesús y la mujer samaritana. Y comienza Jesús, bueno, del agua que vas a beber, asocia a Jesús la vida espiritual con el agua. Pero el punto es que la mujer llega un momento en que se da cuenta que Jesús es una persona religiosa. Y entonces lo primero que le dice la mujer samaritana es lo siguiente: mis padres, o sea, después de todo, ¿verdad? Vivo en Amaciato ahorita, pero voy a misa el domingo, o voy a la iglesia el domingo. Vivimos mi esposo y yo sin casarnos, pero vamos a la iglesia del sur, o somos religiosos. Y mis padres adoraron en esa iglesia. Y ustedes, le dice la mujer samaritana a Jesús, ustedes los judíos, porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con gentiles. Cuando vino el exilio babilónico 600 años antes de Cristo, se mezclaron los judíos con los gentiles, y comenzaron los gentiles: ustedes ya no son puros, ustedes son samaritanos, y no se atrevían a vivir con ellos. Entonces le dice la mujer, ustedes adoran allá, los judíos allá y mis padres acá. En otras palabras,
la misma pregunta del siglo XXI. ¿Cuál es la mejor religión? Unos dicen que los mormones, otros que el Islam, ustedes que los católicos, otros que los protestantes, otros que los nazarenos, otros que los bautistas. ¿En cuál de todas las religiones realmente se adora a Dios? Fue la pregunta de hace 2000 años que nos contesta Jesús. ¿Y qué le dice Jesús a la mujer samaritana? Simplemente, créeme a mí. No le creas ni al papa, no le creas ni al pastor, no le creas ni al budista, no le creas ni al musulmán. Créanme a mí, a Jesús. Y yo me encuentro en la Biblia. Y cuando tú me conozcas a mí, a Jesús, y me invites a tu corazón, vas a descubrir que yo no soy una religión. Soy una criatura espiritual igual a Dios, con la esencia de la divinidad, que entro a tu vida para abrirte los ojos y mostrarte a quién debes adorar. Y Jesús continúa diciéndole a la mujer samaritana: mi Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoran. Entonces, cuando eres cristiano, ya no entras a un edificio, aquí está Dios. No, Dios no está en ningún edificio. Yo antes, cuando tenía la religión de mis padres que nos inculcaron, cuando iba a la religión con mi abuelita, entrábamos y las mujeres se tapan con un velo, ¿verdad?, la cabeza, y los hombres, aquí no se habla, todo con respeto, porque ahí está Dios. Y sales de ahí, arriba Pancho Villa, ajúa, ¿no que no tronabas pistolita? Porque nos enseñan que Dios está ubicado, confinado a un lugar material. Y la Biblia dice: Dios no habita en templos, en edificios hechos por nosotros. Es como si creyéramos que cada vez que entramos a este salón, aquí está Dios. Dios está dentro de ti. Y la iglesia somos nosotros, no el edificio. Pero se nos caen las vendas y comenzamos a ver la luz. Comenzamos a ver el amanecer. Amanece, la noche pasa y está amaneciendo en cada persona que sigue a Jesús. Entonces regresamos al Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. Sabemos perfectamente bien que todos los versículos de la Biblia deben comprenderse dentro del contexto en que están escritos. Ah, qué importante es esto, ¿verdad? Y la palabra Dios también es Elohim. A ver, Elohim está en la reunión de los Elohim. ¿Ya te confundiste? Ya comenzaron a salir chispas ahí por todos lados hasta por tus orejas, humo. Esta palabra Elohim, lo vamos a ver ahora y lo vamos a entender, se usa para muchas cosas en la Biblia, para que podamos entender lo que significa. En primer lugar, se usa para Dios al Padre. Sí, para Dios al Padre se usa la palabra Elohim en Génesis 1:1. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Apúntalo en tu Biblia, arriba de Dios, ahí es Elohim. En el principio, Elohim hizo los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim ha-eretz ha-samayim, en el original hebreo. Entonces nos damos cuenta que se usa para Dios al Padre. Por eso aquí se usa en el Salmo 82, Elohim está en la reunión de los Elohim. Ahora bien, también se usa para demonios. Más enredo, ¿verdad? Esto es maravilloso, porque todo nos va a desenredar el Espíritu Santo. Vayamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32. ¿Ven por qué necesitan traer la Biblia? Deuteronomio 32, versículo 17. Está en el Antiguo Testamento para que te regreses a Apocalipsis. 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, y no a Dios que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca
que no habían temido nuestros padres. Esta palabra demonios es la palabra que dice la Biblia que sacrificaron a los demonios. Es la palabra, apúntalo, Shed, S de Samuel, H, E de Enrique, D de Daniel. Es la palabra hebrea Shed, que se traduce dioses o Elohim. Entonces, cuando los judíos estaban sacrificando, no al Dios verdadero, cualquier sacrificio que hagas que no es al Dios verdadero, lo estás haciendo a dioses, escondidos detrás de lo que tú estás ofreciendo. Cuando tú llegas en el Día de Muertos, fíjense, digo por ignorancia, ¿verdad? Y traes tu olla de mole para don Panchito, que se murió hace 3 años. Don Panchito, aquí está mi olla de mole y mis florecitas. El muertito no se va a comer ni el mole, ni tampoco las flores le van a gustar, porque no hay nadie ahí. Estamos trayendo a algo que nos imaginamos que representa cuando es algo completamente inadecuado, y esto se llama paganismo. Ahora, muchas personas son paganas, y lo éramos nosotros, y hay todavía muchos cristianos que siguen siendo paganos, haciendo cosas que realmente no le corresponden a Dios. Pero cuando lo haces por ignorancia, Dios te perdona, porque no sabes. Ya está la India María trayendo el molito, y la señora Fifi trae las flores al muertito. Ni el muerto se beba las flores, ni se va a comer el mole. Tanto los ricos como los pobres somos igual de ignorantes, y hacemos cosas, ¿verdad?, yéndonos de rodillas, sangrándonos por todo, peregrinaciones. Todas estas cosas las hacemos porque algo nos impulsa a hacer algo para ser aceptados por los dioses. Mira mis rodillas, Señor, ¿vas a sanar así a mi niña? Mira lo que he sufrido. Mira, tengo cargando la cruz durante 10 kilómetros, Señor. Ve mi sufrimiento. Quiero hacer esto para que tengas misericordia de mí. Todo eso es ignorancia. Dios hizo el más grande sacrificio en la cruz. No nos pide ya Dios sacrificios, sino obediencia. Pero lo hacemos por ignorancia, porque no conocemos las Sagradas Escrituras. Muy bien. Ahora, veamos también que este término hebreo, Elohim, ya vamos a profundizar y a rascarle más todavía, no se refiere a una gama o a un conjunto especial de habilidades que solo Dios el Padre tiene, porque la Biblia hace una distinción muy clara entre Dios el Padre y los demás dioses. Y cuando la Biblia dice Elohim estaba en el lugar de los dioses, es porque a Dios también se le asigna el nombre de Dios. Pero realmente, si tú dices creo en un Dios y no es el Dios de la Biblia, Jehová es otro Dios que no es el Dios verdadero. Por ejemplo, veamos nosotros las veces que la Biblia menciona Elohim o el Dios que es el Dios verdadero. Éxodo capítulo 7. Dichosos los que traen su pluma y su Biblia. Éxodo 7, versículo 1. Nota esto. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Elohim. Te he constituido Dios. Yo te he constituido Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? No que sea un Dios como el Dios el Padre. Te he constituido con el poder o la representación que un Dios tiene para Faraón. Tú me estás representando al Elohim del cielo aquí abajo en la tierra. Salmo 29, versículo 1. En el Antiguo Testamento también. Salmo 29, versículo 1, dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los Elohim. Tributad a Jehová, oh hijos de los Elohim, dad a Jehová la gloria y el poder.
Salmo 95, versículo 3. Salmo 95, versículo 3, que asocia exactamente lo que estamos diciendo. Porque Jehová es Elohim grande y Rey grande sobre todos los Elohim. Ven cómo el Espíritu Santo nos va llevando ya, y al mismo tiempo que se les llama a las entidades espirituales dioses, hay un Dios que es el verdadero Dios sobre aquellos que quieren tener las facultades y el poder de Él, delegado por Dios, el Dios verdadero, y que se les llama en la Biblia también dioses. Ahora bien, esta corte espiritual que Dios tiene y que rodea a Dios de entidades espirituales son espíritus. Todos fueron creados. Lucifer ha sido, es y será hasta ahorita la criatura espiritual, el sello de la perfección de la creación de Dios. Lucifer, no existe un querubín, un serafín, un ángel, ni el arcángel Miguel, nadie más bello, más poderoso, más sabio que él. De todo lo que Dios ha creado, su obra maestra, su obra de arte, fue Lucifer. ¿Y por qué lo hizo así? Dios levanta a una criatura y al mismo tiempo que hace a Lucifer lo más bello que él pudiera producir, como por un pintor decir, esto es mi cuadro, mi obra de arte, esto es lo mejor, como es el Cristo de Salvador Dalí, o un retrato de Van Gogh, o una ópera de Giuseppe Verdi, o de Giacomo Puccini, o la Traviata, o el Rigoletto es mejor que la Traviata, o que Aida, y así como hay músicos, las sinfónicas y las composiciones de Beethoven, las sinfónicas de Beethoven, siempre hay entre los artistas, cantantes, compositores de ópera, de música, algo que resalta de todo lo que Dios los ha inspirado. Pues lo más bello que ha creado Dios en toda la historia del universo fue a Lucifer. Vamos después a ver que la palabra Lucifer en Isaías 14, versículo 12, se traduce Heilel en el hebreo. Heilel, H-Y-L-Y-L, Heilel, que significa el que brilla, o el que lleva la luz, o el portador de la luz. Y esta criatura espiritual, que es la más bella, la más gloriosa, la más poderosa que Dios ha creado, en el mismo momento que Dios le dio todo lo que le dio, lo vuelve completamente en reversa, y todo lo que le da lo usa para Él, y Dios nos lo permite para recordarnos lo que se llama la maldición de la belleza. ¿Qué pasa con una muchacha? Un ejemplo. ¿Qué pasa con una muchacha de 20, 25 años de edad que es preciosa? Y se mete al mundo de las modas, o se mete al mundo de la artisteada, o se mete al mundo del modelaje. ¿Saben qué va a pasar? Inmediatamente va a tener 5 o 6 invitaciones de viejos gordos, rabo verdes, cargados de billete, de plata, que inmediatamente le van a invitar y le van a decir, como no, te voy a hacer esto y el otro, pero vas a pasar por las armas primero. Y ya a los 26, 27, 28 años de edad, pues uno de estas personas se va a casar con ella, le van a ofrecer el dinero, se va a dar cuenta que no la hizo, y va a seguir con otro, porque nunca se va a creer merecedora de las personas, y siempre tendrá personas que la querrán, y tarde o temprano, esa belleza con la nación se convierte en una maldición. Nunca pudo formar un hogar, ni tener hijos, ni estar con un solo individuo. El hecho que seas bella, el hecho que seas guapo, el hecho que tengas prestigio, el hecho que tengas dinero, ten mucho cuidado. ¿Por qué Dios le dio a esa persona esa casa tan bonita y yo aquí parezco Gutierritos?
todo humildito, y soy cristiano, y mi compadre con sus Mercedes, etcétera, etcétera, y porque el diablo lo hace así, inmediatamente entra entre nosotros ese espíritu de comparación, de creer que porque una persona es bella o guapa o bonita o tiene riquezas, creemos que es mejor que nosotros o que está viviendo mejor que nosotros, y es la mentira del siglo. Es la mentira del siglo. Caras vemos, corazones no sabemos. No es lo que tú ves. Esas personas, la mayor parte de ellas, no te imaginas la vida tan miserable que tienen. Hace algunos años, hay un ejemplo ahorita para terminar rápido, estoy dando ejemplos para que podamos asociar lo que estamos en la Biblia con la vida real. Hace muchos años hubo una princesa en Inglaterra, la princesa Diana. Se casa con el hijo de la reina, que posiblemente sea el próximo rey, y cuando vive en ese palacio, llega el momento de decir: Dios mío, es que esto es mentira. Y Diana pues venía del campo, no era una muchacha criada en la realeza, y deja el palacio. Y este hombre ya de por sí que andaba con la que se casó ahorita, ¿verdad? Había sido su amante, andando ya con Diana. Y pues sabemos que en Francia muere un Mercedes-Benz, un accidente automovilístico. Ella tuvo 2 hijos, uno de ellos es Harry, que se casó con un artista que es Meghan. Ya saben lo que pasó en el periódico, que dice Harry, el príncipe heredero y todo. ¿Saben qué? A mamacita, la reina Isabel, no quiero el palacio, no quiero oro, no quiero sirvientes, no quiero que me sirvan el desayuno en vasos de plata. Nos vamos del palacio. Adiós, bye. Queremos vivir nuestra vida, son demasiadas regulaciones, estamos hartos del lujo y de lo que vivimos, queremos una vida más sencilla. Él está haciendo lo mismo que hizo su mamá, que esta ahorita es de moda, ¿verdad? ¿Y dónde fue el príncipe Harry? ¿Y qué se van a poner de pantalones? ¿Y qué calcetines trae ahora puestos? Digo, es la comercialización, ¿no? Pero lo que quiero explicarles es cómo esa gente que nosotros creemos, ¿quién no sueña con un príncipe azul? Pues aquí está una persona que tuvo su príncipe azul y cuando lo encontró, lo dejó. Qué contradicción, ¿no? Todos, ay, quisiera casarme con un príncipe azul. Se te casas con un príncipe azul y te das cuenta que ese príncipe azul es una mentira. Vivir en un castillo, y eso es una mentira, es el sueño de cualquier princesa, y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Más vale comida de legumbres donde hay paz que de buey engordado donde hay odio, dice el libro de Proverbios. Aprendamos de las experiencias de la vida y aprendamos también de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por los secretos de la sabiduría y del conocimiento, porque si diste tu vida por nosotros, ¿cómo no nos darás todas las cosas si nosotros te las pedimos? Oh Dios, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz y por la resurrección de tu Hijo entre los muertos. Porque Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, para traer a nuestra vida la esperanza que anhela nuestro corazón, ubicarnos en el camino de la justicia, de la verdad, en el camino de la luz. No hay otro camino más que el de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dichosos y felices todos ustedes que siguen a Jesús con pasión, con todas las fuerzas de su corazón, que le han entregado sus vidas y que la corta vida que Él nos ha dado, la estás viviendo para Él. Porque vas a descubrir que nada de lo que el mundo nos ofrece, belleza, poder, dinero, influencia, placeres, vanidad de vanidades. Todo está vacío, porque no es ahí donde está la razón de nuestra existencia. Esta se encuentra en nuestra relación con Dios, por medio de la persona de su Hijo Jesucristo, en quien oramos en esta mañana. Y si hay alguien de ustedes que no tiene a Jesucristo en su corazón todavía, ustedes que nos ven por la televisión también, simplemente dile estas palabras: Señor, te pido perdón por mi vida. Te pido perdón por buscar fuera de ti
algo que nunca encontraré. Ahora comprendo que en ti se encuentra la fuente de la paz verdadera y de la felicidad. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y que a los 3 días resucitaste de los muertos. Te pido que entres a mi corazón ahora. Te recibo con todo mi corazón porque te necesito, Jesús. Ábreme mi mente, mi entendimiento para ver esa luz en la oscuridad que yo vivía y vivir para servirte en el Espíritu que tú me has dado, y en tu nombre santo. Amén. Anh hay mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại ngâm tương tư, ông tầm bà mũi xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Oh, oh, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi. Anh hay mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư, ông tầm bà mũi xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm.
retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. Take for their disease. Just like a wind, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.